Hoy estamos en Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a terminar la última sección sobre este conflicto que existía en la iglesia de Corintio en cuanto a el gloriarse en los líderes de la iglesia, en idolatrar a los líderes de la iglesia. Tal era el conflicto en la iglesia en Corinto que se había convertido en una rivalidad. Esto de soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolo, se había convertido en un Sevilla-Betis, un Madrid-Barça. La gente había escogido equipo y empezaban a juzgar a los líderes del otro equipo. Pues mira el mío cómo es, mira cómo es mi Cefas, mira cómo es mi Pablo, mira cómo es mi Apolos, y mira cómo es el tuyo. Una rivalidad. Esto sucede en la iglesia actual, sucede en la iglesia en general. La gente empieza a idolatrar a hombres, les gusta cómo predican, su pasión, las doctrinas que enseñan. Hace 6 meses, el ministerio para que trabajo, Simeon Trust, decidimos invitar al pastor Sugel Michelén, que es un pastor muy popular en el mundo reformado. Es una especie de Messi, ¿no?, del mundo reformado. Y ella me preocupaba, digo, este taller, ya verás tú, que se va a llenar más que otro taller, simplemente porque está este hombre allí. Efectivamente fue así. En cuanto la gente averiguó que ya no era Alberto Puente, sino Sugel Michelén, el que venía a enseñar, el taller se multiplicó por 2. Y me acuerdo que durante el taller, era un taller por Zoom, la gente estaba a la espera de poder decirle algo al pobre Sugel. Hermano Sugel, mi hijo todas las noches ve un sermón suyo y cuando termina de ver el sermón se pone enfrente de su póster y... No es una broma, no se ponía... Pero sí que hay cierta tendencia, ¿no?, a gloriarse, como dice Pablo, en hombres. Me pasa a mí mismo. Escucho a un pastor y con facilidad se puede convertir en una especie de ídolo, ¿no? Me empiezo a gloriar en ese hombre y juzgo al resto de los pastores en base a este hombre. Hace 2 años fui a una conferencia donde hay muchísimos evangélicos, se llama Coalición por Evangelio, y me acuerdo que era el primer día que estuve en esa conferencia y estaba muy cansado porque venía de un vuelo de Sevilla a Chicago. Y me acuerdo que fui arriba a mi habitación del hotel, y cuando terminé de echarme la siesta, como buen español, aunque me vaya a otros sitios, mantengo constancia con la siesta. Cuando me meto en el ascensor, para bajar al lobby, a volver a la conferencia, y bajo una planta, y cuando se abre el ascensor, tengo enfrente mía a John Piper. Mi corazón se frenó por un momento y se metió dentro. Y ya me puse nervioso y todo. Y digo, ¿qué hago? ¿Cierro el ascensor y lo hago rehén mío aquí durante 1 hora para hacerle preguntas? ¿Le persigo a su habitación y cuando vaya a cerrar la puerta meto el pie y me meto dentro con él? O sea, todos, hermanos, somos susceptibles en gloriarnos en hombres y comenzar a comparar a pastores con los hombres con los que nos gloriamos. Y eso, en la iglesia local y en la iglesia en general, puede llegar a un punto en crear división en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que había sucedido en la iglesia en Corintio. Habían creado equipos de Cefas, de Pablos, de Apolos, y había llegado al punto en que estaba dividiendo la iglesia, que debería ser una, ya que estaban unidos a un solo Cristo. Estas rivalidades son pecaminosas, son cosas de niños, como dijo el pastor Fran la semana pasada, no de adultos que han consumido el Evangelio y han madurado en su fe. Estas rivalidades hacen darle mayor importancia a la sabiduría y a la retórica del hombre
que a la debilidad y necedad que produce el Evangelio. Y Pablo termina esta sección sobre gloriarse en hombres dando 3 razones por las cuales los corintios debían de dejar de gloriarse en hombres. Voy a daros 3 razones por las cuales los corintios no debían gloriarse en hombres para poder vivir como un solo cuerpo unido a Cristo. Veamos la primera razón del versículo 1 al versículo 15. Del versículo 5 al versículo 15. Dice Pablo a la iglesia: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hablando de pastores, ¿vale? Siervos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se lo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, la primera razón o la primera cosa que dice Pablo a los corintios es: no os gloriéis en hombres, sino consideradles colaboradores que serán un día juzgados. No os gloriéis en hombres, sino consideradles colaboradores que un día serán juzgados. Pablo insiste: estos hombres a los cuales idolatráis, os glorificáis en ellos, son meros colaboradores, no rivales. No son rivales, son colaboradores que han sido utilizados para vuestra conversión. Son colaboradores en esta gran cosecha de Dios. Son edificadores del edificio de Dios. Son administradores de los misterios de Dios. Nada más. No los tratéis como si fuesen de diferentes equipos. No los tratéis como si estuviesen compitiendo el uno con el otro, a ver quién puede dar más crecimiento a la iglesia. No, son meros colaboradores que un día serán juzgados por la labor que hacen como pastores. Y para ilustrar este punto nos da 2 ejemplos. El primero es esta ilustración de un jardín, ¿no? Dice: yo planté, Apolos regó, Dios da el crecimiento. Esta imagen de un jardín, ¿no? Los que habéis visto mi jardín en casa, me estoy volviendo un hombre de media edad ya, me gustan los jardines. Pero cada pastor, por lo que vemos aquí, tiene una función. Pablo plantó, Apolos regó, por cierto, este es el proceso por el cual la iglesia en Corinto fue plantada. Pero, ¿cuál de los dos se lleva el premio de mejor pastor? ¿Apolos o Pablo? Dice Pablo: ninguno. El crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dios es el verdadero héroe de la película. Pablo y Apolos son lo mismo, colaboradores en el jardín de Dios. Y ambos recibirán recompensa conforme a su labor. La segunda ilustración es la de un edificio. Dice: el edificio tiene un fundamento.
¿Y cuál es el nombre del fundamento? ¿Apolos? ¿Pablo? No, Jesucristo. Y ningún otro fundamento puede ser puesto. Ahora, sobre este fundamento, pastores pueden edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y con esta imagen de un edificio construido con diferentes cosas, los pastores, en el día final, ese edificio será pasado por ¿qué? Fuego. ¿Qué es una imagen de qué? Juicio. Y lo único por lo que recibirán recompensa es que lo que pase por el fuego y quede, por eso recibirán recompensa. ¿Veis cómo esa imagen se repite en ambas ilustraciones? Los dos son iguales, son colaboradores, son coedificadores, y los dos recibirán recompensa de acuerdo a su labor pastoral. Este juicio no es un juicio para ver si son salvos, ¿no? Lo dice allí. ¿Serán salvos? ¿No? Serán salvos. Es un juicio para ver qué tipo de materiales han utilizado para edificar este edificio. Entonces, estos dos pasajes pueden ser vistos como una llamada de atención a pastores, ¿o no? Pero también puede ser visto como un bendito anuncio, ya que, como pastor, debo ser recordado que todo siervo de esta cosecha, todo edificador de este edificio, son colaboradores conmigo. Y soy recordado, como pastor, que un día todo lo que haga por la Iglesia de Dios será puesto bajo juicio. Mi servicio a la Iglesia de Jesús y mi relación con otros pastores cambiará siempre y cuando viva bajo esta idea de que un día seré juzgado por cómo he construido, cómo he plantado o regado. Es interesante que en el pasaje que ha leído nuestro hermano Rafa, utiliza esta misma idea para rogar a los pastores a cuidar bien de la Iglesia de Dios. Dice, ruego a los ancianos, pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, hablando de el día futuro cuando Cristo vuelva. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto lo dice Pedro, el mismo que Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y cómo termina? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? El Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como pastores debemos vivir bajo esta idea. Un día Cristo volverá, el príncipe de los pastores, y nuestra labor será puesta a prueba como pastores. Eso ayuda un poco a bajarnos los humos a los pastores que somos fácilmente glorificados, ¿no? Y gloriados. El príncipe del pastor, el verdadero héroe, el verdadero dueño de la iglesia, volverá a pedir cuentas. No os gloréis en hombres, son meros colaboradores que un día serán juzgados, no son nada en comparación con el príncipe de los pastores. Y esta realidad debe moldear la manera en la que yo pastoreo la iglesia y en la que trato a otros pastores, en base a la venida y juicio del Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo trato? Aplicándolo a mi vida primero, como pastor, ¿cómo trato a otros pastores? ¿Como rivales o como colaboradores? ¿Qué estoy edificando sobre el fundamento que es Jesucristo? ¿Estoy edificando con mi propia sabiduría sobre el fundamento? ¿O estoy edificando con la necedad de la predicación del Cristo crucificado? ¿Estoy edificando con las motivaciones correctas? ¿La gloria de Dios? ¿La santidad del pueblo de Dios? ¿La fama de Cristo?
¿O estoy edificando con motivaciones pecaminosas? Mi propia fama, mi propio reconocimiento, mi propio esfuerzo. Un día estas cosas serán expuestas, nos dice el apóstol Pablo. Hermanos, esto es bueno para la Iglesia. Los pastores son recordados que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, juzgará cómo han pastoreado su Iglesia. Y eso nos debe consolar como Iglesia. Y retar a la Iglesia a no gloriarse en meros colaboradores que un día serán juzgados. Así es como debéis ver a líderes y pastores en la Iglesia. Meros colaboradores que un día serán juzgados. Nada más. Nada más. Así que no os gloréis, sino considerad a hombres, pastores, como meros colaboradores que un día serán juzgados. La segunda razón que les dice por qué no deben gloriarse en hombres, lo vemos del versículo 16 al 23. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Alguien ve por dónde van los tiros de este pasaje? Lo hablamos al principio, una bella doctrina. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende los sabios en la astucia de ellos. Eso viene del libro de Job. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, de Salmos 94. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Quién nos enseña esto? Pues no, lo dice allí el imperativo, no os gloriéis en hombres, porque todo es vuestro. Habla de nuestra unión con Cristo. ¿Os acordáis de eso? Cuando nos unimos con Cristo, Él recibe todo lo nuestro y nosotros ¿qué recibimos? Todo lo suyo. Entonces, no os gloríes en hombres, sino gloríate en que eres de Cristo. ¿Os acordáis en el primer sermón que os dije? Todo conflicto en Corinto encuentra su respuesta en la unión con Cristo. La Iglesia es de Cristo. Tú eres de Cristo. Cristo es de la Iglesia. Y tenemos comunión con el Dios Trino gracias a la unión con Cristo. Y por eso, no os gloriéis en hombres. La unión con Cristo, por eso es tan importante, recuerda a estos meros colaboradores que un día serán juzgados, los pastores, que nada de lo que hacen es suyo. La Iglesia le pertenece a Dios. Dios les juzgará por cómo han tratado lo que es suyo. Dice: vosotros sois el templo de Dios. Vosotros le pertenecéis a Dios, sois la esposa de Cristo, sois edificio que es propiedad de Dios. Y lanza esta amenaza: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto es una frase hipotética, ya que el cuerpo de Dios no puede ser destruido. Pero es una advertencia para aquellos que pastoreamos y traemos división a la Iglesia. Pablo dice: no te metas con la esposa de Cristo. Le pertenece a Dios. Si la tratas mal, Él te tratará mal a ti. No es tuya. Cristo la compró con su propia sangre. Esto es una espada de dos filos. Por un lado, recuerdo a los pastores que deben pastorear recordando que pastorean la esposa de Cristo. Le pertenece a Dios. No es tuya. Desafortunadamente podemos caer como pastores en esa trampa. En muchas ocasiones pensamos que la iglesia es nuestra, ¿no? Y somos el salvador de ella. No, el único salvador de la iglesia es Cristo, es suya. Y por otro lado,
Recuerda a la Iglesia que le pertenecemos a Dios, no a hombres. Por eso no nos debemos de gloriar en hombres, porque la Iglesia no es de ese hombre en el que te glorías, la Iglesia es de Cristo. Y Dios no dejará que un líder que busca establecer su sabiduría sobre el fundamento, en vez de la predicación de la cruz, no va a dejar que ese hombre quede impune. Tenemos a un Dios que es celoso de su edificio, de su cuerpo. Así que gloríate en el Dios a quien perteneces, no a hombres. El final de esta sección nos recuerda que todo es nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir eso Pablo? Dice que nadie se engañe pensando que su sabiduría puede hacer algo. Solo siendo consciente de nuestra incompetencia seremos capaces de llegar a ser sabios. Pablo posteriormente, como ya habéis visto, menciona 2 pasajes de libros de sabiduría donde habla sobre cómo Dios conoce los pensamientos, conoce las motivaciones del hombre. Él no puede ser burlado. Es decir, yo puedo hacer algo bien como pastor, como es predicar, y hacerlo con mala motivación. Eso no lo sabes tú. Tú no sabes con qué motivación estoy predicando ahora mismo. Tú no sabes con qué motivación evangelizo. Con qué motivación soy hospitalario. Pero no os preocupéis, Dios no puede ser burlado. Así que no os dejéis engañar por hombres. Todo es vuestro. ¿Por qué? Porque al unirnos con Cristo, todo lo que es de Cristo, ¿y qué es de Cristo? ¿Qué es de Cristo? Todo es tuyo. Todo. Él, a través de su redención, nos ha dado todo y no necesitamos nada más. Y el gloriarse en hombre es un engaño. Dice allí, es un engaño que viene de la necesidad de pensar que en Cristo no lo tenemos todo. Y necesitamos a un hombre que nos dé verdadera sabiduría, un hombre que nos lidere hacia la verdadera espiritualidad. Cuando lo que lleva proponiendo Pablo durante los últimos capítulos es que la necedad del Evangelio es lo único que necesitamos. Esto es, que el Cristo crucificado se ha unido a nosotros para darnos todo. Todo. Pero ahí no acaba la historia. No solo todo es nuestro, sino que somos de Cristo. Nosotros recibimos todo lo suyo y Él nos recibió a nosotros como suyos. Entonces, al unirnos con Cristo, no te unes a un hombre, te unes a Cristo. Y cualquier pastor que te haga sentir como si fuese el dueño de ti y no de Cristo, no es un verdadero colaborador de Dios. El verdadero colaborador, el verdadero pastor es aquel que te recuerda que todo lo que tú necesitas ya lo tienes en Cristo. Y finalmente dice, y Cristo de Dios. El unirse a Cristo es unirse al Dios Trino. Entramos en comunión con el Dios Trino a través de ¿quién? Cristo. En Cristo debe estar nuestra gloria. En Cristo debe estar nuestra confianza. En Cristo lo tenemos todo y por ende, no te gloríes en los hombres, gloríate en Cristo. Después de escuchar estos 2 últimos puntos, podemos llegar a la conclusión de que lo mejor que podría hacer nuestra iglesia es darle una patada al trasero de Fran y Alberto. No necesitamos aquí pastores. No. Dejar de escuchar a los Michelin, a los Núñez, a los Piper, a los Carson, ya que los pastores serán juzgados, todo lo tengo en Cristo, no necesito pastores, ¿no? Puede dar esa sensación. Exagero un poco, pero sí que nos puede llevar a juzgar con demasiada facilidad a los pastores y perder la confianza en ellos, ¿no? Pero mirad el último punto que hace Pablo, del versículo 1 al 21. Cuando dice, así pues,
ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Los pastores. Que cada uno sea hallado fiel. Y ahora Pablo se pone como ejemplo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, una vez más, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y aquí, para un momento, y os recuerdo, no solamente los líderes, pastores, seremos juzgados, cada uno de nosotros que estamos aquí, seremos juzgados por las obras que hacemos en esta tierra. Todos. Y tu único escape de eterna condenación es el príncipe de los pastores. No hay otro escape de este juicio. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases, porque nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, y aquí viene el imperativo, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pues algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, en este último sección, Pablo da la última razón por la cual no deben de gloriarse en hombres. Dice, no os gloriéis en hombres, sino seguid el ejemplo de hombres fieles. Pablo recuerda a la iglesia que los pastores, los líderes de la iglesia, son llamados a la fidelidad. Y se pone a sí mismo como ejemplo. Pablo dice, no os gloriéis en mí, pero indudablemente seguid mi ejemplo. Hay una diferencia entre gloriarte en un hombre y seguir el ejemplo de un hombre, ¿no? Podían seguir el ejemplo de Pablo, un hombre fiel que servía con conciencia limpia y que vivía bajo el pensamiento, como lo vemos, que él un día sería juzgado por Dios. Y hermanos, si podéis encontrar un pastor que sea así, un pastor fiel, que viva con la constante mente de que un día Cristo volverá para juzgarle, Pablo te dice, sigue a ese hombre fiel. No te gloríes en él, pero indudablemente sigue a ese hombre fiel.
Pablo les dice, juzgáis a los pastores con demasiada facilidad, cuando el responsable de juzgar a los pastores es Dios mismo. Que no se os olvide, Dios les juzgará, Él sacará a luz cada cosa oscura de mi corazón y cada intención de mi corazón. Vuelve a lo que decía antes. Hermanos, no seáis demasiado rápidos en juzgar, no os pongáis nerviosos analizando con lupa cada acción. No os preocupéis, Dios sacará a luz cada motivación. Dormid tranquilos. Dios está más preocupado por el cuidado de su iglesia que tú lo estás. A veces se nos olvida eso, ¿no? Dios está más preocupado por el cuidado de su iglesia, por pastores que tienen malas intenciones y malas motivaciones, de lo que tú lo estás. Tranquilo. Y les dice, seguid el ejemplo mío y de Apolo. Ellos, como vemos aquí en este lenguaje sarcástico que utiliza Pablo, les dice, sí, ya lo tenéis todo, si nosotros estáis ya reinando. Es decir, se habían vuelto tan orgullosos, estaban juzgando a estos líderes con tanta rigidez que Pablo dice, ya no nos hacéis falta, ya no hacemos falta, que no, ya lo tenéis, estáis ricos, no hacemos falta, ¿no? Esto es como el hijo que le dice a su padre, papá, nunca me das dinero. Y un padre dice, vale, mira, a partir de ahora te doy dinero, pero a cambio paga el alquiler, paga la comida, lo que comes en casa, ¿no? No era verdad. No era verdad. Fue por la predicación del Evangelio de Pablo y Apolo que esta iglesia se había convertido y eran ricos en Cristo. Dios utilizó a estos meros colaboradores, estos meros edificadores, para traer el Evangelio a estas personas. Eran ejemplos de personas débiles, despreciadas, hambrientas, desnudas, abofeteadas. Habían trabajado con sus propias manos, habían sido perseguidos, todo por amor a Cristo y por amor a su iglesia. En cambio, estaban siendo juzgados erróneamente por la iglesia. Y el punto de Pablo es, no os digo esto para avergonzaros, os digo para amonestaros, de no gloriarse en nosotros, pero sí somos dignos de ser imitados, ya que por nuestros esfuerzos habéis sido engendrados en el Evangelio. Así que, hermanos, no nos gloriemos en hombres, no nos gloriemos en ellos, pero indudablemente podemos seguir el ejemplo de hombres sin gloriarnos en ellos. Y Pablo, como buen padre espiritual que es, termina diciendo, ¿cómo vais a responder? Cuando vaya a vosotros, ¿iré con vara o iré con amor? Como un padre que se va de casa, ¿no? Portaros bien, cuando vuelva, ¿qué queréis? ¿Amor o vara? Pero demuestra, ¿no?, el espíritu paternal, pastoral que tiene Pablo por esta iglesia. Así que, hermanos, en conclusión, huyamos de gloriarnos en meros hombres. Huyamos de eso. Son colaboradores, edificadores del cuerpo que le pertenece a Dios. No hagamos ídolos de hombres. Pero, seguid el ejemplo de pastores fieles que predican y edifican sobre el fundamento del templo de Dios, Jesucristo, a través de la predicación del Cristo crucificado. Oren para que recordemos día tras día que un día daremos cuentas al Señor por cómo estamos edificando su iglesia. Un día daremos cuenta por las motivaciones erróneas con las que hemos pastoreado a la iglesia de Cristo. Y un día recibiremos recompensa por aquello que hayamos construido como Él desea que sea construido. Es bueno vivir a luz de esa realidad. No solamente como pastores, como creyentes. Vivir constantemente a luz de que Cristo vuelve a juzgar a los vivos y a los muertos. No habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero recibiremos recompensa por nuestra labor. No predicamos mucho de esto, ¿a que no? Habrá recompensa, seremos salvos a través del juicio, porque en Cristo no tenemos condenación.
Así que oremos por líderes así, líderes que vivan a luz del juicio de Dios, líderes que vivan edificando sobre el fundamento Cristo a través de la predicación del Cristo crucificado, y sigamos su ejemplo sin llegar a gloriarnos en ellos. Oremos que los pastores sean hombres que nos lleven día tras día, domingo tras domingo, a aquel en quien sí debemos gloriarnos, Jesucristo, a quien pertenecemos, que pertenece a nosotros, que nos ha hecho ricos. Todo es nuestro. Tenemos comunión con el Dios Trino en base en que Cristo, a través de sus méritos, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, lo tenemos todo. Un día volverá para que podamos gloriarnos con Él en su presencia para siempre y disfrutar de todo, absolutamente todo lo que nos ha dado por su gracia. En Él gloríate con todo tu corazón, porque Él sí es digno de recibir toda gloria. En Él pon toda tu confianza, todo lo que tú necesitas lo tienes en Cristo. No te dejes engañar. No hay nada fuera de Cristo que tú necesites. Nada. Ahí comienza el pecado, ¿no? Pensando que en Cristo no lo tenemos todo. Gloríate en Cristo, no en hombres, porque Él merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, conoces nuestros corazones predispuestos a gloriarnos en hombres. Por alguna razón, Señor, buscamos ídolos como nosotros. Pero, Señor, tú nos has creado para solamente gloriarnos en ti, no en hombres. Todo lo que necesitamos lo tenemos en ti, no en hombres. Padre, ayúdanos a huir de gloriarnos en hombres, porque sabemos que el resultado de gloriarse en hombres es la división del cuerpo de Cristo. Es lo único que hace. Nos lleva al juicio, a juzgar a otros y a desesperadamente juzgar rápidamente. Lo único que va a traer unidad al cuerpo es que en unanimidad nos gloriemos en Cristo, porque a través de Él todo es nuestro. Padre, te pido por personas que estén aquí, que todavía no han creído en el Señor Jesucristo. No creen que Él es el dueño de todo. No creen que Él en la cruz y a través de su resurrección confirmó que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es dueño de todo. No lo creen. Buscan satisfacción, gozo en cualquier lugar menos en Cristo. Se glorían en cosas, hombres, cosas materiales, sus propias vidas. Y Señor, lo único a lo que lleva a ese tipo de idolatría, ese gloriarse, es a la destrucción, la división, al pecado. Que hoy, Padre, decidan que solamente en Cristo se gloriarán, ya que es el único que obtuvo a través de su muerte y resurrección todo. Todo está bajo sus pies. Él es Rey y dueño de todo. Gracias, Padre, por estas palabras que son tuyas, no mías. Así que ahora ayuda a nuestra Iglesia a aplicar esto a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor Jesucristo, el fundamento de esta Iglesia. Amén y amén.